Eh, en el ejercicio 2 de la autoevaluación 7, vemos que nos pregunta, bueno, nos pide que relacionemos con una línea los monomios que son semejantes. Primero, los monomios son expresiones algebraicas como estas que constan de un solo término, de un término algebraico. Un término algebraico suele tener, en este caso, por ejemplo, una constante, que sería el 12. En esta la constante sería el 9. Digamos, el número que está antes de la variable. Aquí la constante sería el 1, pero no se ve, no se escribe cuando llevan una literal 1, literal o constante. Aquí también sería 1, no se ve, pero ahí está implícito. Aquí sería el 4, el 7, aquí sería el 1, aquí sería el menos 6. ¿Vale? También el monomio tiene obviamente su variable o su incógnita, que sería en este caso c. Aquí sería nm, o sea, dos incógnitas juntas. X, nm, bueno, la m está al cuadrado, nm cuadrada, x, nm cúbica, y aquí c cuadrada. Ok, esos son monomios todos estos. Ahora, necesitamos que los términos algebraicos sean semejantes. Entonces, con que sean para saber que dos términos son semejantes, nada más hay que fijarnos en la variable o en las variables que tienen, que sean las mismas y que el exponente también sea el mismo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿de qué nos sirve que sean semejantes? Que si nosotros encontramos dos términos semejantes, lo que nos permite es poder reducirlas. En vez de tener, por ejemplo, este término que es semejante con este, en vez de tener dos expresiones o dos términos diferentes, podemos hacer la suma o la resta, ya que son semejantes, y convertirlas en un solo término, en un monomio. ¿Ok? Para eso nos sirve que sean semejantes. Entonces, si tenemos menos 6c cuadrada, aquí vemos que necesitamos que el otro término, para ser semejante, debe tener también c cuadrada. Entonces buscamos cuál es, y es este. Entonces, si relacionamos con una línea, tomaríamos de acá hacia el 9. Esa sería la primera. ¿Cómo quedaría la suma de estos monomios? Sería menos 6c cuadrada. Y aquí tienes un 9 positivo, es decir, más 9c cuadrada. Lo que yo les decía es que si son semejantes, por ejemplo, tienen aquí la misma variable con el mismo exponente, entonces son semejantes y nada más tenemos que hacer la suma con las constantes o las literales. Entonces tenemos menos 6 más 9, resulta que eso nos da un 3 positivo. Al ser semejantes simplemente tengo que pasar la incógnita, que es c, con su exponente. Entonces, este binomio, o sea, esta suma, dos términos, menos 6c cuadrada y 9c cuadrada, las puedes simplificar en uno solo. ¿Por qué? Porque son semejantes. De ahí la importancia de identificar estos términos semejantes. Entonces, ¿cuál sería el del segundo? Pues nada más hay que fijarnos aquí cuáles son las incógnitas, n y m, pero m está al cubo. Entonces necesitamos que el otro término de este lado también tenga nm, pero la m esté al cubo. Entonces sería este. Entonces la otra línea sería así. El de este pues es x a la 1. Aquí no se ve, pero está elevado a la 1. Entonces buscamos cuál tenga el x. Está elevado a la 1. Y de acá sería pues, en el que queda, ¿no? nm al cuadrado. Es el otro término. Entonces si agarramos el término, el segundo,
y lo sumamos con su semejante, nos daría 13 nm cúbica. Estos dos términos los podemos sumar y nos da 13 nm cúbica. Un solo término. Esta 7x le sumamos esta x, que es su semejante, y nos da 8x. Simplificamos estos dos términos en uno solo. Y pues con este nos daría 5 nm cuadrada.